Odio discutir sobre definiciones. Considero que no hay una persona más estúpida en este mundo que aquella que está obsesionada con debatir sobre definiciones y palabras todo el día sin parar, sin nunca discutir de algo práctico que funcione en el mundo real. Ya saben a qué tipo de persona me refiero. Ese tipo de persona que cuando les dices frases sencillas que se entienden por sí solas, como por ejemplo que no te gustan las feministas, en vez de aceptar que las feministas no te gustan, te tiene que preguntar, ay, define qué es el feminismo. Ese tipo de persona que cuando se discute sobre el aborto, en vez de discutir cualquier cuestión interesante, se ponen a discutir sobre cuál es la definición de la vida, y todos sabemos que discutir sobre cuál es la definición de la vida nunca ha llevado a ningún punto interesante en ninguna discusión sobre el aborto. Odio que me pregunten por la definición de las cosas, y lo odio porque es una pregunta súper estúpida en el 90% de los casos que mata los debates y hace que la gente se cierre de mente. Preguntar por la definición de una palabra es una mierda por varios motivos. El primer motivo de por qué es una mierda es porque la persona normalmente ya sabe a lo que te estás refiriendo y solo finge demencia. Por ejemplo, si yo te digo que el Estado no debería existir, que me preguntes por cuál es la definición del Estado no hace avanzar la conversación ni te hace entender nada. Seamos sinceros, no necesitas una definición científica y rigurosa con normas APA y Arial 12 para entender a qué me refiero cuando digo que el Estado no debería existir. Es una frase súper simple. Preguntar por la definición es solo fingir demencia de forma cordial. El segundo motivo por el que preguntar por la definición normalmente es una mierda es porque no agrega información nueva a la conversación. Continuando con el ejemplo de que yo diga que el Estado no debería existir y tú me preguntes por la definición del Estado, si somos realistas, sin importar que yo responda o qué tan buena sea mi definición, no te estoy aclarando tus dudas y nunca se van a aclarar tus dudas. A lo mejor tú tienes dudas sobre cómo sería la seguridad en un mundo sin Estado. A lo mejor tú tienes dudas de cómo sería la educación en un mundo sin Estado. A lo mejor tú tienes dudas de cómo funcionaría el sistema de justicia en un mundo sin Estado. Todas esas dudas y muchas dudas más no se están respondiendo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo como pelotudos, intentando definir qué es el Estado en una frase que se entiende sola, sin necesidad de 4 diccionarios. Sería 1000 veces más interesante y enriquecedor para ambas partes que preguntaras por las dudas que tienes. Pero no. Y la tercera razón por la que preguntar por la definición normalmente es una mierda es porque la definición a veces es un tema subjetivo y hay palabras que son imposibles de definir de manera única. Les pongo un ejemplo. Si están discutiendo dos personas sobre el aborto y una dice que un feto es vida y otra dice que un feto no es vida, ponerse a discutir sobre la definición de la vida es tirar el tiempo a la basura, porque sencillamente nunca van a llegar a una definición en común. Lo que haría una persona inteligente en esa situación sería discutir sobre otros aspectos más interesantes, como las consecuencias psicológicas que tiene una mujer al abortar, las consecuencias a nivel cultural de normalizar el aborto, las consecuencias de normalizar el sexo a lo pendejo por placer, la eugenesia, etcétera, etcétera. Todos esos puntos y muchos más harían que la gente llegara a conclusiones súper interesantes sobre el tema del aborto. Pero como la gente carece de la más mínima inteligencia, el debate siempre se centra en la pregunta más aburrida de todas: la definición de la vida. Recapitulando, preguntar por la definición de una palabra normalmente es una mierda. Primero, porque mata el debate. Segundo, porque la otra persona ya sabe a lo que te estás refiriendo y solo está fingiendo demencia. Tercero, no aclara ninguna duda sobre nada y nadie aprende nada. Y cuarto, muchas veces es una pérdida de tiempo, porque la definición de muchas palabras, nos guste o no, es bastante subjetiva y cambia según a qué persona le preguntes o en qué momento de la historia te encuentres. Esas son las razones por las que odio los
debates semánticos. Sinceramente, siento que cuando la gente se pone a debatir sobre definiciones, nadie aprende nada y nadie llega a ninguna conclusión. Es una pregunta súper aburrida que se hace sin tener ninguna curiosidad ni ninguna intención de escuchar a la otra persona. No por nada, obsesionarse con las definiciones de las palabras es el pasatiempo favorito de los filósofos, homosexuales, comunistas y fumadores de porros de las universidades. Es una pregunta que normalmente hacen las personas que no les importa el mundo real y prefieren irse al mundo de las palabras. Todos los filósofos comunistas estuvieron obsesionados con las definiciones. Todas las feministas están obsesionadas con las definiciones. Todos los LGBT están obsesionados con las definiciones. ¿Y por qué? La razón por la que todos estos colectivos tienen una obsesión tan insana con las definiciones de las cosas es porque sus ideas solo funcionan en el mundo de las palabras y los diccionarios, pero nunca funcionarán en el mundo real. Tan simple como eso.